Bueno, este era el enunciado del problema que había dejado planteado ayer, particularmente si nosotros lo dibujamos quizás de otra manera, ¿no? Considerando los ejes de otra forma, pues se va a ver mucho mejor. Pero lo que tengo marcado es una porción del plano. Recuerden que esto se extiende de manera infinita a lo largo de toda de todo el espacio, ¿no? Porque esto va al infinito. Entonces, quizás únicamente grafico esos tres intersectos con los ejes para una cuestión de simplicidad. Entonces, la situación es que es todo el plano, ¿no? Bueno, creo que voy a optar por dibujar de otra forma, tal vez queda más claro el dibujo. Vamos a ver, digamos que, no sé, quizás así, el eje X, el eje Y, el eje Z. Claro, no, recuerden que este plano se extiende, no se extiende a lo largo de todo el espacio. Bueno, es decir, en las direcciones a lo largo de la continuación, ¿no? del plano. Pero no es solamente, lo que quiero resaltar es que no solamente es el primer octante, simplemente toda esta porción extendido de manera infinita. El dibujo en realidad no representa quizás aquí la mayor importancia, pero debo entender eso, ¿no? Que en muchos casos, quizás en los problemas de la primera parte, cuando se hablaba de un plan en el primer octante, pues suelen aparecer esos triángulos, pero aquí hay una extensión infinita en los dos sentidos, ¿no? Ok. Entonces, como piden en un punto en el eje Z, pues vamos a hacer la marcación, ¿no? Yo suelo siempre colocar que me piden E ahí. Entonces, un vector de posición que describe ese punto, pues ese punto tiene coordenadas 0, 0 y una variable z. Entonces, el vector R normal del punto de campo sería z en z. Luego tengo que tomar un elemento diferencial de carga ubicado en algún lugar, en cualquier lugar, en un punto arbitrario sobre nuestra distribución. En este caso, lo voy a poner acá. Y voy a usar otro color. Y marco ese vector de posición. Entonces, particularmente ese punto es un punto X primado, Y primado, Z primado, pero que esas variables primadas, como están sobre el plano, porque la distribución de carga es el plano, esas variables primadas satisfacen esta ecuación. Claro, la ecuación está planteada de manera general para las variables X, Y, Z. Entonces lo que hago es simplemente después las cambio. Resaltar entonces que los puntos sobre el plano van a ser los puntos primados, entonces la ecuación del plano debería colocar las variables primadas y si hubiese, por ejemplo, una densidad que medían que es una función de x, y o la variable que sea, después haría el cambio en las variables primadas. Una vez, ojo, una vez he
indicado cuál es el punto fuente y la distribución fuente, entonces hago el cambio de toda la información a las variables primadas. Resalto esto porque muchas veces no se cambia la ecuación del plano a las variables primadas o la ecuación de la densidad a las variables primadas, y eso genera confusión porque recordemos que hay otras variables sin primar. Quizás esa nomenclatura, que es la que usa Bagnes en todo el texto, podría cambiarse y simplemente diferenciarlos colocando variables con subíndice 1 y variables con subíndice 2, pero eso lo creo relativo, o sea que no es tampoco la gran diferencia, pero sí resaltar eso. El punto fuente sería entonces un X primado en X más un Y primado en Y más un Z primado en Z. El vector relativo, R, recordemos que es la resta de los dos, el vector del punto de campo menos el vector del punto fuente, entonces lo único que va a pasar, bueno, son dos cosas, las componentes X y Y serían negativas y en la Z quedaría así. Aquí si lo dibujo, pues voy a quitar este de acá. Sería algo así. Bueno, entonces empezamos con el planteamiento de la expresión para el campo eléctrico. Vean que en este caso lo está pidiendo en un punto específico. Es decir, si nos pide en un punto en el eje Z, pues la variable que usamos para representar ese punto, pues sería únicamente la Z. O si lo pide en un punto en el eje X, o si lo pide en un punto en el eje Y, o si lo pide en todo punto. Lo podría preguntar en todo punto, pero aquí la pregunta es más, valga la redundancia, puntual. Entonces, el campo eléctrico, debido a esa distribución superficial, es la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0, una integral, el diferencial de carga primado, r cubo sobre r. Veamos lo siguiente. En este caso es un diferencial de carga, es una distribución superficial. Entonces, el diferencial de carga primado es la densidad de carga, que en este caso es constante. Le podríamos poner primado si quieren para decir que es la densidad de carga de la distribución primada, pero como es la única, no hay posibilidad de confusión. De igual forma, a la X y a la Y se le podría quitar el primado, dado que son las únicas X y Y que hay. En el caso de la Z no, ¿verdad? Porque la Z sí habría del punto fuente y del punto campo, pero yo la voy a mantener así. Y un diferencial de área. Recordemos que en este caso el diferencial de carga es un escalar. El dDA es un vector, según lo que vimos en la primera unidad, pero aquí está hablando de la magnitud. O sea que encontramos el vector y luego tomamos la magnitud. Entonces, puedo resaltar que es el campo eléctrico en un punto en el eje Z, colocando así. Escribo la constante. Es una integral doble, porque es una distribución superficial. Escribo el sigma por el diferencial de área, el vector al cubo, que es x primado al cuadrado, y primado al cuadrado, más z menos z primado al cuadrado, a la 3 medios, multiplicado por el vector r.
El diferencial lo puedo colocar al final, pero suceden un par de cosas, ¿no? Como es una distribución superficial, en el peor de los casos es una integral doble. Depende cómo seleccionemos ese diferencial, según lo que vieron en cálculo 2, un diferencial de área se puede plantear o se puede resolver la integral ya sea como una simple o una doble, pero aquí digo, en el peor de los casos es una doble. Pero recordemos que las variables de integración son las variables del punto fuente, en este caso, porque solo hay una distribución. Por lo que tengo tres variables de integración que son x primado, y primado, z primado. Eso no debe ocurrir, hay que transformarlo porque tenemos una integral respecto a dos variables nada más. Entonces, el diferencial de área, recordemos que ese diferencial de área vector, particularmente se podría escribir así, ¿no? D de y, d de z en x, bueno, con un más menos, d de x, d de z en y, con un más menos, y d de x, d de y en z. Claro, si uno le toma la magnitud a esto, así como está, quizás quedaría una expresión un tanto extraña, aunque no tiene mucho sentido por los momentos. Porque al final de cuentas, para que esto tenga sentido, se debería expresar en términos todo de dos variables. No pueden, tienen que ser las mismas dos. O sea, me queda yz, xz o xy. Claro, si hago referencia a que le voy a poner primado para resaltar, ¿no?, que estoy hablando de las variables primadas. Entonces, para que yo pueda plantear esto como una integral doble, debería expresarlo en términos de dos variables, la que se quiera. Esa es una opción. Recordemos algo que se comentó particularmente en la parte de análisis vectorial, que se suele llamar un factor. Bueno, un factor de escala se le suele llamar a varias cosas, pero la idea era que ese diferencial de área, que yo lo puedo escribir así y que se puede observar particularmente lo complicado que luce, también se podía escribir de otra forma. Se podría escribir de esta manera, se podría escribir de esta manera, o se podría escribir de esta manera. Claro, aquí tendríamos que hacer era el valor absoluto del producto punto del vector normal en dirección de z. Aquí era el producto punto del vector normal en dirección de x. Y en el último era el producto punto del vector normal con el unitario en y, perdón. Normal.z, normal.x. Y esto lo que decía o servía era para escoger una de las tres. O sea que aquí tenía que tengo tres opciones, la que resulte más conveniente. Y aquí en el lado derecho pues tengo que hacer una transformación que no siempre es fácil. Entonces esa era la idea en general, aunque quizás en la primera parte era más que todo trabajar con el vector, pero al final de cuentas ese vector que se podría escribir de esta forma era escribirlo como normal DDA. Pero este es el que nos interesaba, en todo caso este es el que se transformaba. Que acá quedaba otra cosa, es otra historia, nos interesa el diferencial de área. Entonces escogemos cualquiera de las tres. Independientemente de eso, obsérvese que al dejarlo, y vuelvo a escribir que son las variables primadas, perdón, al dejarlo ¿no?, en cualquiera de los tres casos, tendríamos una integral respecto a dos variables únicamente, que es lo que teníamos que hacer. Entonces, me voy a quedar con la opción usual, ¿no?, que sería esta, pero se requiere un vector normal.
una de las cosas que comento en los recursos, que veo en la primera semana, es que cuando teníamos un flujo, o sea, una integral de a punto de dA, esto se transformaba como a punto normal unitario de dA entre normal unitario por, digamos que fuera x, que fuera z unitario. Entonces, una de las cosas que se menciona, que para este caso, vean la forma que se tenía, el hecho de que tuviese un normal acá y un normal hacia arriba y abajo, que fueran unitarios, entonces yo les comentaba que no había necesidad de dejarlos unitarios, porque tenía el unitario arriba, el unitario abajo, al final la magnitud se cancelaba y por lo tanto los podíamos dejar normal sin ser unitario. Pero era en este caso. Resulta evidente que aquí no tenemos ese caso, entonces sí estamos obligados a dejarlo unitario. Entonces, el campo eléctrico en un punto en el eje Z va a ser igual a, puedo sacar algunas constantes, vean que puedo sacar la densidad, que es constante, al menos para este ejercicio. La integral doble, voy a integrar con respecto a x y y. Entonces sería x primado de dy primado. Tengo x primado al cuadrado más y primado al cuadrado más z menos z primado al cuadrado a la 3 medios por el vector. Bueno, puedo poner el vector aquí arriba mejor. Diferencial de x, diferencial de y aquí habría un producto entre el vector normal, punto, z unitario. Claro, como la extensión del plano es infinito, pues eso lo debemos recordar, ¿no? Entonces, la proyección, si yo solo veo la proyección sería en el cuarto octante, la proyección en ese cuarto octante es esto, ¿no? Pero al final de cuentas, recuerden que esto se extiende de manera infinita. Claro, habrá una parte que incluso cae abajo, en la parte negativa de la z, pero cuando vea la proyección de eso, en realidad, si yo lo veo desde arriba todo, si yo veo desde el eje z, en realidad yo veo que está todo. La proyección en el eje, en el plano XY sería todo el plano, ¿eh? Entonces los límites ambos serían de menos infinito a infinito. Pero claro, la integral es con respecto a la variable x primado y y primado y tengo una z por ahí. Entonces habrá que hacer dos cosas. Primero, cambiar esa variable z utilizando la ecuación del plano. Y segundo, calcular el vector normal al plano y hacer esta parte de acá. Entonces, si tenemos una ecuación, en este caso la ecuación del plano, déjenme ver, la apunté, era x menos y más 2z igual a 3. Déjenme ver, x menos y más 2, perdón. Entonces la z se debe despejar de acá.
y necesitamos el vector normal. Entonces la pregunta para ustedes, ¿cómo encontramos el vector normal para esa superficie? Necesitaríamos calcular el gradiente de esa ecuación. Y luego a ese vector lo dividimos entre su magnitud. Ok, se define, recuerden, se define una función u. En este caso, habrá que considerar, ¿no?, que podría haber dos opciones. Una sería considerar esta opción, otra sería con los signos intercambiados. Y en realidad se le toma el gradiente a la función u. Entonces, ¿qué situación podría variar? Bueno, que el vector normal apuntaría en una dirección y la otra en la dirección contraria. Ahora, ¿cuál conviene? En realidad buscamos, si tenemos la imagen, nos podemos quedar por conveniencia con la que sea positiva, la que vaya hacia arriba. En realidad, cual de las dos tomen no importa. Recuerden que ahí hay un valor absoluto. Entonces, hacemos el producto punto con el z unitario, entonces ese valor absoluto desaparece el signo. Entonces aquí no hay tanto una importancia de cuál definición de la función u hago. Entonces, tomo la primera, repito, no hay importancia en cuál se use en este caso. Entonces, ese gradiente de la función u sería 1 en x menos 1 en y más 2 en z. Y el normal unitario, entonces es dividir entre la magnitud, que es x menos y más 2z. La magnitud sería 4, 5 raíz de 6, ¿no? Entonces, si hago el producto punto normal con el z unitario y le tomo el valor absoluto, nos quedaría 2 sobre raíz de 6. Preguntas hasta ahí. Todo claro, perdón. No sé, sí, me tienen hasta ciertos puntos preocupados, pero bueno, no hay preguntas, no hay preguntas. Es decir, es recurrir a información que ya está detallada. Y la otra parte que tenemos que reemplazar la z. Porque la integral, la z primada, porque la integral va a ser con respecto a x y y primada. Entonces hago todo de una vez, quedaría la densidad sobre 4pi epsilon 0, una integral de menos infinito a infinito, la otra integral también. Y al hacer el cambio quedará x primada más y primada más, aquí sería la z menos, tengo que despejar, lo voy a hacer acá. Z primada es igual a 3 menos x primada más y primada sobre 2. Puedo separar la fracción o lo puedo dejar así.
Perdón, aquí no va cuadrado, es... voy a mover esto que lo dejé muy pegado. Entonces esa era la z primada y el diferencial quedará entonces d primada, las variables, perdón, d de x primada, d de y primada entre, y era 2 entre raíz de 6, ¿no? Claro, eso puede salir como raíz de 6 sobre 2. Y pues lo único que hace falta, bueno, ahí se termina 321 y empiezan con sus herramientas de cálculo 2. Va a suceder, por ejemplo, que por el hecho de que sean límites infinitos, el cálculo se va a poder hacer, quizás con un poco más de trabajo que en el caso de que fueran finitos. De repente, si solo fuese, por ejemplo, la porción del plano que está en el cuarto octante, o sea, el triangulito que se marcó, pues los límites van a cambiar y lo que va a suceder es que la integral no se puede hacer. Particularmente es algo que va a suceder bastante. Es decir, va a ocurrir que en muchos problemas, por el tipo de geometría de las distribuciones, solicitar el campo eléctrico en un punto específico lleve a una integral que pues no se puede hacer. Al menos por métodos analíticos habría que considerar la opción de métodos numéricos, pero en este caso se puede hacer. La situación es que tendrían que integrar los tres componentes, pero ya podemos ir usando información, de repente algún teorema de función impar, como se comentó antes, ir separando, pero el hecho de que tengamos la x primada de este lado y acá y que esté elevado al cuadrado, quizás va a complicar un poco las cosas, pero la integral se puede hacer. Entonces, como ejercicio, lo dejo y que lo planteen. Ahora, ¿qué es lo que quiero comentar? Una situación que se debe comentar o que debo resaltarnos para evitarnos en la medida de lo posible esto, es que este vector, recordemos que no depende del origen. Es decir, eso se comenta cuando se plantea la ley de Coulomb, que se toma un origen, ¿no? Y se toma un vector R primado, un vector R, y ese vector R normal, pero el origen se puede tomar en otro lado. Yo lo puedo tomar acá, por ejemplo, decir que este es el vector R primado para ese origen, que este es el vector R, y al final de cuentas este vector no cambia. Claro, la ubicación, el vector de ubicación del punto fuente y el vector que me da la ubicación del punto campo son diferentes, ¿no? Los vectores que están en azul y en rojo son diferentes, pero al final de cuentas ese vector R no depende del origen. Quiere decir que lo que podemos hacer en muchos casos que tenemos problemas equivalentes en el sentido que podemos buscar una geometría más simple. ¿A qué me refiero con eso? Está el resultado de que tenemos el campo eléctrico en un plano infinito y al final de cuentas el campo eléctrico es arriba, bueno, si consideramos que es una densidad de carga superficial positiva, es un problema que está, perdón, es un problema que está en el libro y yo suelo decir que es una de las cosas que
que se suelen hacer en 200, pero si la densidad de carga es positiva, entonces en la parte de arriba el campo va, y lo comenté, ¿no? Lo comenté en la clase pasada, y en la parte de abajo el campo va hacia abajo. ¿Qué quiero decir? Que al final de cuentas, que yo tenga el plano así, infinito, o que yo tenga el plano, es decir, digamos que el sistema de coordenadas fuera este. X, Y y Z. Y ahora tengo un plano dibujado de forma diferente, con un origen diferente. Al final de cuentas, si la regla aquí es que el campo era perpendicular, porque si el plano estaba en el plano XY, el campo iba ya sea en Z o en menos Z, era perpendicular. Entonces aquí la geometría sería igual. Los campos o el campo eléctrico sería perpendicular. Y es constante, y eso es importante, que teníamos un valor constante, que era la densidad sobre 2 epsilon 0. Y la dirección, pues, normal al plano. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en realidad el hecho de decir que no depende del origen implica, número uno, que puedo tomar un sistema de coordenadas diferente al que me dan, que resulte más conveniente, cambiarlo. Y te implica además que si se puede hacer eso porque no depende del origen, yo puedo obtener los resultados utilizando la equivalencia para situaciones con geometría más simple. O sea que aun que aquí yo diga que el campo es en dirección Z, en un problema de un plano que sea infinito y que tengamos una densidad constante y el origen sea diferente, de manera que el plano esté orientado de forma diferente, entonces el resultado ya lo tenemos. Solo que aquí la dirección es lo que tendríamos que adaptar, ¿cierto? En el caso más simétrico, plano infinito en el plano XY, el campo es constante y su dirección es perpendicular al plano. Entonces, esa misma idea la aplico en otra geometría que tengamos la misma idea. Entonces, en muchos casos, como en este, que vean que el hecho de tomar un sistema de coordenadas, porque aquí el plano orientado de otra forma lo pueden considerar como que fuera un origen diferente. Entonces, la geometría al final de cuentas es la misma, ¿no? Porque es el plano infinito, pero la diferencia radica en la orientación del plano debido a cómo están los ejes. Entonces, una elección diferente en los ejes me lleva a esto, que puede ser más complicado de desarrollar. Y por eso al final de cuentas se los dejo que lo hagan. Pero lo que quiero llegar entonces es que aquí podemos aprovechar esos resultados. Quizás más adelante voy a comentar cuáles son los campos eléctricos que podemos considerar como fórmulas a recordar y que pueden escribirlos directamente a menos que se pida demostrarlo. Alguien pregunta, ¿tomarlo como phi constante? No necesariamente, depende cómo esté el plano, ¿no? Porque recordemos que si yo tengo, es decir, si yo tengo cualquier plano infinito, el de phi constante sería algo así. Pero claro, infinito, extendiéndose de manera infinita en los dos sentidos, ¿no? O sea, infinito para allá e infinito para allá. Pero ese plano, es decir, si abarca el infinito en los dos sentidos, entonces aquí podría ser un caso específicamente donde tengo una phi constante, pero el resultado es igual. Si es un plano infinito, entonces el campo eléctrico, la parte de arriba va hacia allá y en la parte de abajo va hacia allá. Entonces lo que hago es ya
sé cuánto va a ser la magnitud del campo. La magnitud del campo es la densidad sobre 2 epsilon 0, según lo que se vio. Entonces, ¿qué tengo que adaptar? La dirección, que ya no sería Z, porque la orientación del plano cambió. Entonces, el problema básicamente se convierte en averiguar cuál es esa dirección, pero acabamos de decir que en general es una dirección perpendicular al plano. Entonces, en nuestro ejercicio, que era este, voy a aprovechar el resultado que teníamos, que lo comentaba ayer, que el campo era este, y si se mantiene la misma geometría, lo único que tengo que hacer es considerar la dirección, que ya no va a ser, evidentemente, la Z, sino cuál dirección sería. La normal al plano. Entonces, si me piden el campo, por ejemplo, en este punto, la dirección del campo y en cualquier punto arriba del plano sería la dirección normal. Entonces el problema se puede simplificar recordando ese resultado, o como yo suelo decir, buscando un resultado que tenga la misma geometría. Si ya el plano no es de extensión infinita en los dos sentidos, ahí el resultado no se va a aplicar. Tiene que ser extensión infinita en los dos sentidos. Entonces, el resultado de la integral, que asumo van ustedes a probar, nos lo podemos ya predecir o saber cuál es la respuesta, diciendo va a ser la densidad sobre 2pi, perdón, sobre 2 epsilon 0 en la dirección normal. Como es un punto arriba, cuando sea arriba, cuando sea abajo, entonces será negativo. Pero si es un punto considerando un z positivo, más bien, perdón, debo aclarar algo, ¿no? ¿Para qué puntos debería ser arriba y para qué puntos debería ser abajo? Entonces, lo hago con la ecuación del plano. Por ejemplo, si yo tengo que el plano es x primado menos, lo voy a poner acá, perdón. Si yo tengo que el plano es x primado menos y primado más 2z primado igual a 6, la pregunta es, ¿cómo puedo establecer una condición para decir en la parte de arriba el campo vale tanto y en la parte de abajo el campo vale tanto? Porque claro, aquí la situación es que el plano ya no es, no coincide con el plano XY. Aquí yo puedo decir, bueno, para z mayor que 0 el campo sería este, para z menor que 0 el campo sería este. Pero ya en una geometría diferente también tengo que escribir esto. Ahora, esta región cuál es y esta región cuál es. Es como diferencio eso. Pues es bastante simple. Por ejemplo, si nosotros tenemos, pensémoslo en una recta. Si nosotros tenemos una recta, por poner un número, digamos que la recta es, qué sé yo, x más 2y igual a 3. No, sería así. Para que la pendiente coincida. Entonces, si yo, por ejemplo, considero x menos 2y mayor que 3 y x menos 2y menor que 3, eso me va a definir las dos regiones, la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora, ¿cuál es cuál? Es decir, mayor que 3 sería, le voy a llamar región 1, y la región 2 le voy a llamar
Perdón, sería la parte de abajo. Entonces la pregunta para ustedes, si yo tengo, pensémosle en una recta. ¿Cuál es la región 1 y cuál es la región 2? En una desigualdad, recuerden que lo que se agarra es un punto. Por ejemplo, yo agarro un punto acá, un punto en la región 2, y yo evalúo en las dos desigualdades. Entonces, si se cumple, por ejemplo, digamos que este fuera el punto 2,0. Y yo reemplazo, ¿no? La X vale 2, la Y vale 0. ¿Se cumple la desigualdad? No. En la otra, agarro el X vale 2, la Y vale 0. ¿Se cumple la desigualdad? Sí. Entonces, el punto, como lo tomé en la región 2, automáticamente, si se cumple la desigualdad, esta de aquí, quiere decir que eso va a representar la región 2 y la otra va a representar la región 1. ¿A qué voy con eso? Entonces ustedes van a verificar, en este caso, que si x menos 2y, perdón, era y, más 2z es mayor que 0, el campo eléctrico va a ser la densidad sobre 2 epsilon 0 en la dirección normal, y la dirección normal, ya calculamos el vector normal, que era x en x menos y en y más 2z sobre raíz de 6, y en la otra región, que sería el abajo entre comillas, perdón, era 6 acá, ¿no? Entonces, mayor que 6, menor que 6. Ingeniero, no es 3. Era 3. Ah, perdón. Entonces solo se deben hacer un par de cambios aprovechando el resultado del campo eléctrico del plano infinito. Entonces, ¿qué se va a modificar? Bueno, la forma de identificar las regiones va a ser diferente. Hay que ver cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, basado en lo que ya comenté, que ustedes pueden verificar qué es esto, pero también cambia esto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues aprovechar resultados ya conocidos para ahorrarnos esa integral que, como ejercicio, repito, van a trabajar bastante, pero van a llegar a esa misma respuesta. No sé si hay alguna pregunta. Eso de los resultados conocidos, como dice que en un futuro nos puede ayudar a hacer cálculos más rápido, pero digo yo, como en un examen hacemos así, como decimos, como que asumimos de que esto ¿sería bueno o tendremos que hacer siempre No, todo el procedimiento? depende. Vamos a ver. Los resultados conocidos, que son los que están, en realidad, si ustedes ven esos resultados conocidos, son los que vienen resueltos en el libro, que son en principio 3. Número 1, si tengo una línea infinita, entonces el campo eléctrico en cualquier punto, va a tener dirección ρ, lo puedo poner así, el campo eléctrico de la línea infinita es lambda sobre 2pi ρ en dirección de ρ. ¿Qué quiere decir en dirección de ρ? Bueno, que, por ejemplo, si yo tengo, digamos, una distancia ρ, que puede ser en cualquier sentido, ¿no?
La distancia ρ se mide en cualquier dirección, en la distancia de un punto a la línea. Entonces todos los puntos están a distancia ρ. Entonces que el campo tenga dirección ρ quiere decir que el campo en ese lugar, la dirección sería esta. Entonces es lo que decimos que es radial hacia afuera o hacia adentro dependiendo del signo, ¿no? Si lambda es positivo, pues el campo eléctrico es ese. Y en otros puntos, entonces lo que se ve es como una especie de cepillo, ¿no? Las líneas de campo son como una especie de cepillo. El otro es, pero es infinita la distribución. El otro es el del campo, el plano infinito. Repito, infinito en los dos sentidos. Y que en este caso, pues ya dijimos que el campo eléctrico, si está en el plano XY, lo puedo poner así, ¿no? Sigma 2 epsilon 0, voy a ponerlo de un solo más menos vector normal. Sabemos que si la densidad es positiva, arriba es alejándose y abajo también. Entonces lo puedo escribir más menos aclarando eso, ¿no? Al final de cuentas, si la densidad superficial es positiva, el campo se va a alejar del plano. Y el otro, que está hecho también en el libro, es el de una esfera, de una distribución esférica. Y la situación es que si tengo una distribución esférica de cualquier forma, bueno, voy a considerar más bien que si es una densidad constante, entonces el campo se comporta, el campo afuera de la esfera, tiene un comportamiento como que fuera una carga puntual, ubicada en el centro de la esfera. O sea que si yo quiero encontrar el campo de una distribución esférica, digamos ahorita, al menos ahorita que sea una densidad constante, entonces el comportamiento es como el de una carga puntual. Pero claro, esto sería la carga de la esfera, y la carga de la esfera pues habría que hacer la integral. Bueno, como es constante, pues quizás no ocupa integral. Pero esos tres son los resultados que yo suelo decir conocidos. Entonces, si evidentemente en el examen pide que hagan el cálculo de alguno de ellos, pues ahí creo que está claro que tienen que hacer toda la operación. Pero si en algún caso es necesario utilizar esos resultados, porque lo que acabo de comentar que sería una orientación diferente, entonces pues los pueden utilizar. Pero si el problema dice calcule justamente o haga la integral o haga todos los pasos, pues ahí no les deja opción a dudas de que tienen que hacer el cálculo. Si no, lo pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, podría haber un problema donde me den los ejes y me dan una línea infinita así. Pero claro, ¿no? Como es línea infinita, pues ya sabemos que me piden el campo, por ejemplo, en este punto. Claro, me tendrían que decir qué punto, ¿no? Entonces, hago la misma idea. Sabemos que el campo de la línea tiene una dirección radial hacia afuera respecto a la línea. Y por lo tanto, para esa geometría, el campo tendría que ser en esa dirección. Claro que la distancia que necesito es la distancia, el ρ que se llama ahí, o el que está explicado, está colocado aquí, es la distancia entre la línea y el punto. Entonces tendría que averiguar cuánto es esa distancia. Pero el punto me lo van a decir. Entonces vean que puedo aprovechar el mismo resultado y que simplemente hago una traslación, no traslación, una adecuación a lo que vale ρ respecto a la geometría inicial y a la dirección ρ unitario respecto a la geometría inicial. Pero el resultado se aprovecha. Ahora, si lo quieren hacer por la integral, porque el problema de repente les exige haga el cálculo del campo en ese punto,
usando la definición del integral, ahí no les da opción. Ahí tienen que integrar y quizás por la geometría tengan un mayor trabajo. Pero a eso es lo que quiero llegar. Esos 3 resultados, que son los ejemplos que están resueltos en el capítulo 3, igual los pueden encontrar resueltos en el mismo libro que utilizaban en la 200 y vuelven a aparecer otra vez después cuando se empiece a hablar de ley de Gauss. Porque esos son los primeros 3 ejemplos que se ven en ley de Gauss. Bueno, preguntas. Ingeniero, Dígame. en esos libros están resueltos con detalle esas integrales. Sí. Sí. Bueno, con detalle, detalle, a veces no, o sea, que estén todos los pasos, pero es decir, si a ustedes les plantean una integral, ya es más que suficiente, ¿no? De repente el libro puede decir, la integral se hizo con tablas, pero al menos yo creo que si ya logran el planteamiento de la integral, lo demás es recurrir a sus herramientas de cálculo 2. Pero así que hagan todos los pasos, ¿no? De repente pueden usar tablas. Ahora, lo que no quiero es que la integral no debería ser una preocupación, sino el plantearlo. Es decir, a veces la estadística, lamentablemente, es que el planteamiento es el que está malo, no la integral. Bueno, solo un comentario adicional y otra cosa que puede darse. Por ejemplo, tenemos una densidad superficial, es una distribución, es una placa, el espesor es despreciable, de forma que se considera una distribución superficial, y se pide el campo en todo punto. Entonces, el punto de campo, uno lo toma en un punto cualquiera del espacio, cualquiera. No en el eje Z, no en el plano XY, en un punto lo más arbitrario posible y que es XYZ. El punto fuente tengo que tomarlo sobre la distribución, en un punto lo más arbitrario posible, no en el centro ni no en el borde del círculo, perdón, dije esfera del círculo. Entonces, digamos, lo tomo por acá. No en el borde, no en el centro, en un punto lo más arbitrario posible. Y lo que podríamos decir que las coordenadas son X primado, Y primado, Z primado. Por la geometría de la distribución, estarán de acuerdo que tenemos que utilizar coordenadas cilíndricas. Entonces, si vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, vale la pena resaltar que los vectores de posición los podemos escribir en cilíndricas. Entonces, ¿cómo se escribe un vector de posición en cilíndricas? Bueno, ρ en ρ más z en z. Pero la situación es que en el otro le vamos a colocar las variables primadas tanto a la variable ρ como al unitario, porque lo que quiero resaltar es que este de acá, este vector, no es igual a este. No son iguales, los unitarios no son iguales. ¿Por qué? Porque la definición misma, por ejemplo, cuando hagamos el R, viene un estudiante y hace ρ menos ρ unitario en ρ unitario más z menos z unitario, y eso está malo. Porque esto no es cierto, porque estos vectores no son iguales. ¿Y cómo lo puedo entender? Por ejemplo, si yo tomo este como el punto fuente, entonces el vector ρ unitario estarán de acuerdo que será esto. Y hay un ángulo φ unitario.
Ahora, si yo tomo un vector unitario, por ejemplo, en este punto de acá, entonces el vector ρ unitario de ese punto, pues vean que el ángulo φ es otro, no es el mismo, y por lo tanto el vector ρ unitario de ese punto sería este de acá. O lo pueden dibujar abajo como ustedes quieran. Pero en todo caso, hay un vector que depende de un ángulo φ unitario, el otro depende de un ángulo φ, entonces esos dos vectores, si están en puntos diferentes, no son iguales. Y es algo que la mayoría suele olvidar. Entonces, el comentario solamente era este. Se plantea esta situación o en otro caso que deban plantear un vector de posición en coordenadas diferentes, en esféricas y cilíndricas, los vectores unitarios en los sistemas curvilíneos son diferentes. Ahora, en el sistema cartesiano son iguales, es decir, este es igual que este, pero estos no. Entonces, si alguien, solo analicemos que si alguien de entrada hace esto, de ahí todo lo que haga está mal. La situación es que va a ser algo bastante interesante, que si me piden el campo eléctrico en todo punto, la integral no se puede calcular. Entonces, en realidad no era para pedirles el campo eléctrico, sino era para comentar esta situación. Entonces, hay muchos ejercicios donde las integrales que quedan no se pueden hacer. Evidentemente, en esta primera unidad pues, se va a colocar un problema en la evaluación que se puede hacer. No tiene sentido ningún tipo de interés colocar un problema donde no podamos hacer las integrales. Luego, en la segunda unidad se van a ver problemas para los cuales, mediante aproximaciones, el uso de una serie de Taylor, pues podemos encontrar campos en todo punto, pero de forma aproximada. Entonces, resalto esto. Los versores unitarios, al estar considerando punto campo y punto fuente, en general no son iguales. En general no son iguales. Podrá darse un caso donde sí, porque hay una geometría curiosa para que sean iguales, pero en general no lo son. Paralelos no. Aquí se puede ver que no son paralelos. En general no. Ahora, qué sé yo, ¿no? Si tenemos alguna... Ya me pasé bueno, voy a pasar un minuto. Si tenemos una barra, por ejemplo, si tenemos dos barras y las barras están al mismo ángulo, entonces si yo defino el punto fuente como este sería el ρ unitario y el punto de campo tendría la dirección acá, entonces ahí sí, ¿no? Resulta evidente que se da la casualidad porque están justo en la misma línea. Aunque estén en una distribución diferente, ahí sí serían iguales. Pero eso, repito, sería demasiada casualidad. Bueno, ¿preguntas? Bien. ¿No? No. Bueno, nos vemos entonces mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.